Y gracias. Bien, como decía hace un momento, el día de hoy nuestros panelistas abordarán unas preguntas en base a un documento emitido por el capítulo general, unas líneas de claves de vida a las cuales pues se marcan como estos márgenes, estos horizontes hacia dónde puede ir y hacia dónde puede caminar la escuela pía. Y por ello, el día de hoy, el tema a abordar en general es el soplo del espíritu, orientaciones del capítulo general de las escuelas pías. Pues bien, este capítulo que, así como breviario cultural, pues es una reunión que hacen la Orden de las Escuelas Pías, generalmente cada 6 años. A veces hay sus contratiempos, como en este caso, pero bueno, de ordinario son cada 6 años. Y bueno, después de esta reunión con participantes de escolapios de todo el mundo, pues se emite y se ve cómo está la situación de las escuelas pías. Y bueno, algo peculiar que ha sucedido en este capítulo, pues es la participación también de jóvenes, de laicos, que ya también participan dentro del carisma. Pues bien, ante esta mirada y ante este capítulo y lo que ha sucedido, quisiera comenzar o decir que cada uno de los panelistas tendrá alrededor de 5 minutos para exponer o responder a una pregunta y después, al finalizar las preguntas, si alguien de la audiencia tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer, la puede realizar por medio del chat. Y ya yo daré lectura para que nuestros panelistas, ya sea que yo los turne o si va dirigida a alguien en especial, pues pueda dar respuesta. Pues bien, la primera pregunta que en este caso, en esta primera ronda, le pido a Juan Fernando que pueda ayudarnos comentando su pensar, es cuáles son aquellos aportes y horizontes que nos presenta el capítulo general para nuestras obras. Por favor, Juan Fernando. Ok, muchas gracias, Nabor. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta noche. Bueno, yo o sea, asumí esta primera pregunta como, sí, como una introducción, así como de aspectos generales, ¿no? A destacar de, del documento que ha quedado del capítulo general y que me parece, pues, significativo resaltar de cara, sobre todo a la vida de, de nuestra presencia, bueno, de cualquier presencia escolapia, pero obviamente teniendo en mente la realidad de Veracruz. Y entonces quería destacar, en primer lugar, eh, al principio cuando se estaba desarrollando el capítulo, cuando se estaba preparando incluso, que había una serie de documentos previos que se prepararon, eh, siempre me llamó la atención que al final, el último documento era sobre la centralidad de Jesús, ¿no? Y, y creo, no estoy seguro porque pues no estuve allí, pero me pareció como que en el mismo capítulo se fue como también sintiendo eso y finalmente ha quedado como el, como el eje, ¿no? Como el núcleo aglutinador del capítulo y a mí me parece que eso es significativo, ¿cierto? Que la centralidad de Jesús finalmente se vio como con claridad que debía ser el núcleo organizador, articulador de las reflexiones del capítulo y sobre todo pues de la vida de las escuelas pías en este sexenio y pues y siempre. Y, y claro, a mí me resuena mucho esa frase de Calasanz, de las constituciones de Calasanz, donde invita justamente a eso, a estar siempre, a estar unido a Cristo el Señor, deseoso de, de estar con Él y de servirle solo a Él, y que creo que es pues la clave fundamental, ¿no? Que en estos días que volvemos la mirada a la esencia de la identidad escolapia, pues lo esencial en la identidad de Calasanz es su unidad con Jesús, ¿no? Y su hacer todo desde desde esa relación, más que de ese concepto, sino de esa relación personal profunda de unidad con Jesús.
Entonces ese era un punto que quería pues resaltar. En segundo lugar, bueno, he de confesar que yo he leído con mayor detalle y atención los núcleos, los ejes o claves de vida que tienen que ver con un núcleo que han llamado la construcción de las escuelas pías. Esto, pues porque me han invitado a participar en este sexenio en el Secretariado General que tiene ese nombre, aquí con el padre Emanuel Suárez que nos acompaña. Y, y entonces algo que me llamó la atención, en mi mentalidad a veces así un poco más como compartimentada, cuadriculada, yo soy más como de formato DOS, el esquema del capítulo general y del documento me costaba un poco, porque antes lo veía yo como más lógico para mí, ¿no? Como las líneas y ya, pero ahora esas agrupaciones que hicieron me han exigido a mi mentalidad como mirar más de fondo y me ha gustado, ahora ya le he ido encontrando como el swing, el sabor y, en ese núcleo hay unos ejes que son la interculturalidad, la sinodalidad, la sostenibilidad y la participación. Y, y yo al principio decía, pero esto con qué se pega, esto son como cosas como tan distintas, tan diversas. Pero leyendo con atención me ha tocado mucho como ver que hay una transversal que, que sostiene todo, ¿no? Y que yo creo que a eso volveré seguramente en las preguntas finales sobre eso, y es la sinodalidad. La manera como en las escuelas pías está acogiendo la invitación del Papa Francisco a, a redescubrir, porque realmente es como un rescatar la sinodalidad en la iglesia entendida como una actitud de fondo, una actitud comunitaria, una actitud amorosa de escuchar la vida y la realidad de todos para poder identificar la luz que cada uno puede aportar. Me parece que es también un eje pues, articulador muy interesante. Pero bueno, sobre eso volveremos. Y otro elemento que quería resaltar para terminar mi aportación en esta parte inicial es que me llamó la atención desde el principio, que uno de los núcleos también se llama el religioso escolapio que necesitamos. Y donde está pues todo el tema de la pastoral vocacional, la formación inicial y la formación permanente de los escolapios. Y eh, yo al leerlo, yo siento, yo no sé si es ya un sesgo mío, pero yo siento ahí como una gran identificación, no solamente con la palabra del religioso que necesitamos, sino que es toda una apuesta por el escolapio que necesitamos, religioso y también laico. Y por eso siento que el tema de la cultura vocacional y de la formación inicial y permanente de los religiosos, sacerdotes y laicos es una apuesta pues fundamental e indispensable de este capítulo general y de este sexenio para las escuelas PIS. Entonces esas tres cosas quería yo resaltar, la centralidad en Jesús, la sinodalidad y el tema de la cultura vocacional de todo el sujeto escolapio, religioso y laico. Muchas gracias, Juan Fernando. Bueno, pues ahora has tocado puntos bastante interesantes. Maestra Emma, eh, es su turno de poder ilustrarnos respondiendo a esta pregunta, que la repito. ¿Cuáles son aquellos aportes y horizontes que nos presenta el capítulo general para nuestras obras? Gracias, hermano Nabor. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo en lo personal, siendo muy sucinta, diría yo, en lo que voy a compartir, el documento me ha agradado, lo veo con unos ojos de esperanza, porque la forma en que está estructurado, cuando escuché a Juan Fernando que decía de que es esquemático, yo creo que le ganaría un poco más, ¿no? Porque en el ánimo de poder apropiarme más del documento, encuentro una forma de orientarnos o de orientar el trabajo que se desea para seguir construyendo escuelas pías
Y cuando digo que soy más esquemática, porque quise a mi modo, y hasta me hice un esquema en donde cada uno de los núcleos, puntualizar las claves de vida y las intenciones para cada una de ellas y por supuesto las líneas de acción que se plantean. Me motiva mucho la forma en que se revitaliza de poner la centralidad de Jesucristo, porque bien sabemos que todos nosotros somos guiados y somos orientados por ello para todo el ser y qué hacer. ¿Qué aportes puedo enfatizar? Pues el aporte principal es precisamente dejar muy claro cuáles son las líneas centrales a seguir, sobre cuál es el rumbo que o se tiene que reorientar, enfatizar o agregar para poder hacer viva este núcleo 2 de la construcción de las escuelas pías. Y también una forma enriquecedora con la cual se va a ir guiando a través de estas líneas es el cómo, ¿sí? Algo que es evidente en todo el documento, entrelaza todas estas líneas que también se vienen marcando en los documentos, como lo que es el pacto educativo, las encíclicas de Fratelli Tutti, inclusive lo de Laudato Si, y el tema central, como ya también se acaba de mencionar, la sinodalidad, caminar juntos, cómo caminar juntos, qué necesitaremos para caminar juntos y poder hacer vivo todo este trabajo que plantearon en las reuniones del capítulo general. Conforme iba yo escuchando desde el inicio de que se iba a llevar a cabo después de tantas vicitudes y después cuando se iba viviendo, pues bueno, algunos de los religiosos iban compartiendo en la medida de lo permitido algunos ecos de lo que iba sucediendo en el caminar. Entonces, cuando empiezo a leer el documento, no pude evitar como que tratar de evocar cómo fueron esas reuniones. Pensaba en quienes estaban teniendo la oportunidad de estar ahí, la vida que estaban dando. Y en esto último que menciono, ¿qué otro aporte puedo mencionar? Pues eso, que es seguir dando vida. O sea, todo lo que se plasmó en este documento que sintetiza los trabajos realizados en el capítulo, es la vida de muchos, de lo que se ha caminado, de lo que se pretende y la ilusión de seguir dando vida en cada una de las obras para atender a todas las personas que llegan a ella, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, pero sobre todo los más necesitados. ¿Qué horizonte? Pues tal vez me escuche redundante, pero es un horizonte de esperanza, porque considero que estas claves de vida de las escuelas pías para este sexenio es precisamente lo que de manera muy recurrente a través de lo que va planteando, eso nos llama a seguir teniendo ese ánimo de darle continuidad al legado de Calasanz en esta construcción y revitalización de lo que tanto necesitamos, pero también el aporte que considero que por añadidura está reflejando es el llamado que nos hace a todos, religiosos y laicos, todos aquellos que estamos convencidos y creemos en este carisma, ¿qué tendríamos que hacer? Se habla también en el documento, en el núcleo 3, dice el religioso escolapio que necesitamos. Sí, pero también el laico escolapio que necesitamos para colaborar junto con los religiosos en esta construcción. Y cada uno desde lo que es y desde lo que hace, aporta precisamente esto que acabo de mencionar, vida. Y es la esperanza para nuestros chicos en los colegios y demás obras y todas las personas que están ahí. Y también veo en el documento un aporte, pero como un horizonte, es que quienes están compartiendo este caminar en cada una de las obras, cómo cautivar, cómo transmitir, cómo dar testimonio de esto que se cree y se siente y se vive a través de cada una de las, no solo de las claves, sino de las intenciones y de cada una de las líneas. Termino diciendo que para mí los aportes significativos para terminar es amor y esperanza para seguir adelante. Y el camino está trazado. El documento en sí es muy claro, es muy puntual.
el horizonte es qué tan dispuestos estamos, qué tan preparados estamos y qué tendríamos que poner también como ejes centrales para hacerlo vivo. Entonces es lo que yo en este primer momento, a la luz de esto que se pregunta, es lo que les puedo compartir. Y bueno, y que el espíritu siga guiando esta jornada, este momento, que evidentemente ya emana desde lo que el documento de las líneas nos va marcando. Gracias. Emanuel nos comparte en su pantalla el PDF precisamente del núcleo 2 de la construcción de las escuelas pías, al que tanto Juan Fernando como la maestra Emma se han referido en sus intervenciones. Pues ya le sigo, ¿verdad, moderador? Sí, muy bien. Padre Manuel, está compartiendo su pantalla. Solo por curiosidad, ¿en qué página 27? Ah, pues sí, es exactamente ¿Mande? el mismo. Ok, creo que por ahí hubo algo Técnico. Estamos en técnico. vivo, gente. Sí, sí. Bien, padre Otilio, bueno, he de decir también a la audiencia que Otilio ha estado participando de alguna u otra manera en el capítulo general. Oti, ¿nos podrías compartir, quizá ahondar un poco más en la pregunta o aclarar algo que de repente se nos esté pasando, por favor? Pues más bien acotar un par de cosas, ¿no? Yo creo que retomando un poco lo que la maestra Emma decía, que es un llamado de amor y de esperanza, me parece que sí, definitivamente el documento va cargado de eso. Es bastante, las líneas de acción que se presentan en el documento, los que ya hayan tenido oportunidad de acercarse, de irlo leyendo poco a poco, es bastante, pues eso, ¿no? Claro o por lo menos indicativo, ¿no? Si no completamente claro de cómo llevarlo, es indicativo. Obviamente no todo se comparte para cada obra en específico, ¿no? Es decir, habrá algo que aplique para la obra en la que estamos colaborando y habrá otro en lo que no. Habrá cosas que nos comprometan a nosotros y habrá cosas que pues le toque más bien a alguien más dentro de la misma obra, ¿no? Es la gran paradoja de los capítulos generales. Tienen que lanzar un documento que apele a una realidad tan amplia, tan vasta, y sin embargo, pues bueno, hay algo ahí que podemos nosotros retomar dentro de nuestras obras. Dentro de ese mismo núcleo 2, en la página que nos mostraba el padre Manuel, la siguiente, en la página 28, se habla de dos aspectos que me gustaría como señalar, ¿no? El primero es el acompañamiento de personas y comunidades. Creo que venimos saliendo de una pandemia bastante intensa, bastante fuerte. Vamos reiniciando ahora sí prácticamente con un 100% de aforo en nuestras obras. Lo estamos viendo en la parroquia, lo estamos viendo en los colegios y en el centro social y de algún modo u otro, pues bueno, también al acompañar a los chicos en la casa hogar, ¿no? Creo también que pues este acompañamiento de personas será crucial en medio de todos estos años que vienen, porque pues no solamente por el hecho de lo que acabamos de pasar mundialmente, sino por las secuelas concretas que deja en las personas. Pero también es un acompañamiento de comunidades muy indispensable. No podemos crecer solos, no estamos solos. Y será muy importante que tanto a las comunidades del personal de nuestras obras como a las comunidades dentro de la pastoral, que llamamos de cariño grupos, ¿no? Ir creciendo en esa lógica de comunidad. No digo que no exista, existe, yo he sido testigo de ella.
Solo necesitamos potenciarla más y poner mucha atención en ese aspecto, creo, en los grupos que van a ir naciendo en los siguientes años. De tal manera que la parte comunitaria se potencie, tal como también nos lo indica el Movimiento Calasanz y sus estatutos y sus pilares. Y por otro lado, la cultura de proyectos, puesto que, pues bueno, el esfuerzo anecdótico puede ser muy bueno o loable, pero también es indispensable que sea algo que permee en una comunidad, otra vez, ¿no? No vamos solos. En la medida en la que los proyectos se van concretando y realizando, también puede dar paso a que otras personas asuman los liderazgos y que puedan seguir adelante. Vaya, lo vemos en nuestra orden, ¿no? Es necesario también pues ir creciendo en ese sentido, ¿no? De corresponsabilidad y de liderazgo. Y simplemente yo he escrito aquí algo un poco para no irme por las ramas. Me parece que en nuestras obras seguimos creciendo en estas dos líneas transversales, el acompañamiento y la cultura de proyectos. El deseo es que quien se encuentre en una obra escolapia, ya sea porque colabora, ya sea porque es un alumno, ya sea porque es alguien que se beneficia, ya sea porque es alguien de la feligresía, etcétera, esa persona pueda aprender a escucharse a sí mismo y a los demás, a poner sus dones al servicio de otros y a proponer y ensayar soluciones a los problemas del entorno. Creo que es el horizonte que nos propone el capítulo general para ir creando, para ir construyendo juntos, como decía Juan Fernando, en esta columna vertebral de la sinodalidad. Y pues bueno, ir descubriendo juntos los cómo, ¿no? Si las líneas de acción son claras, tienen que quedarnos a nosotros todos claras, porque de otro modo pues también se queda en un papel, en un papel bonito. Muchas gracias, Padre Oti. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, y como catapulta para ello, quisiera compartir con ustedes que por, digamos, azar del destino, como un regalo bonito de Dios, he tenido la oportunidad de en algún momento convivir con algunos de los capitulares y mientras íbamos en el coche, iba un diácono, me parece que era un diácono africano, o era un diácono filipino y un teólogo africano. Y era muy bonito escucharles expresarse en inglés o en francés. Yo que conozco un poco de estas lenguas, pues podía comunicarme con ellos en una lengua o en otra, pero definitivamente el escuchar su inglés y su francés, pues me hacía sentirme también de repente como con ciertas dificultades. Entonces, por un lado, veía la grandeza de las escuelas pías, hasta dónde llega, hasta dónde tiene sus últimos destinatarios, estos pequeños, que yo estoy pensando en estos chicos de Filipinas o de África, pero también creo que deben existir, como en todo, algunas dificultades. Y por ello, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los alcances y limitaciones para promover en nuestras obras los principios de identidad de Escolapia propuesta por el capítulo general? En esta segunda ronda pediré a la maestra Emma que ella inicie el compartir, por favor. Sí, hermano. Bueno, el alcance yo creo que sería infinito, ¿no? Porque llegaríamos a cumplir las expectativas que se tiene de la formación, de acompañar, de orientar, de compartir y de vivir cada una de estas claves de vida, ¿no? Para ello, pues efectivamente, como se menciona, nos podemos encontrar limitaciones, obstáculos, y considero que el primero de ellos sería el no entender de la misma manera cómo seguir estas líneas. Aunado a ello, como un segundo punto, sería el no ponernos de acuerdo para este cumplimiento, ¿no? Si bien es cierto que nuestras formaciones, nuestra interpretación y sobre todo las expectativas hacia dónde queremos caminar, pues tiene que estar muy centrado en la unidad, en la comunión en medio de las diferencias, para que esto pueda ser una realidad. De no ser así, pues en lo que se esté uno esforzando por tratar de entender y unificar
para tomar decisiones, pues se lleva tiempo, ¿no? Entonces, la disposición podría ser otra de las limitantes. Otra más podría agregar es el no hacer de hacer una estructura, o sea, el no poder llegar a ello para poder abajar esto a todos, ¿sí? Porque hablar de este documento no nada más estamos hablando de quienes dirigen o de los equipos cercanos, no estamos hablando de todos y sin distinción. Por ejemplo, en el caso de los colegios, pues tenemos también que considerar todos los que conforman la comunidad educativa, directivos, docentes, equipos de apoyo, pero todo centrado a nuestros estudiantes, sin olvidarnos de las personas que nos apoyan en los servicios. Si bien es cierto que cada una de estas claves pues se aplicará lo propio dependiendo de la obra, pues sí tenemos que pensar en función de quiénes forman la obra, qué correspondería y cómo lo tendríamos que hacer. Por eso haría yo el énfasis en cómo coincidir todos para poder hacer una interpretación pertinente y poder caminar juntos, ¿sí? Porque eso es lo que nos está refiriendo, o al menos yo así lo interpreto, el documento, de que tengamos a Jesús como centro y guía, pero en esta sinodalidad, en este compartir mutuo que puede ofrecer grandes oportunidades para alcanzar, ¿no? Y cumplir, perdón, estas líneas. Y por supuesto, para poderlo también hacer es tener claridad en qué metas, los tiempos en que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué necesitaremos, ¿no? Entonces es una riqueza el que podamos tener muy clara cuáles serían estas limitaciones, pero para poder subsanarlas y tener esos alcances tan añorados que buscamos, ¿no? Es así como que en este juego de ideas, que diría yo, intento transmitir que el punto principal será las personas que estamos, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a coincidir, cómo vamos a compartir nuestros talentos, cómo vamos a poner en común nuestra riqueza para poderlo hacer vivo, y pedirle mucho al Señor, al Espíritu Santo, que nos ilumine, ¿no? Es lo que podría compartir. Gracias. Muchas gracias, maestra Emma. Bueno, pues ahora siguiendo esta línea, o bueno, también puede ser otra, Otilio, ¿podrías darnos la respuesta, lo que tú responderías a esta pregunta? Creo que, vaya, decíamos en el horizonte, bueno, pensaba yo en el horizonte y presentaba yo la respuesta hace ratito de que este acompañamiento proyectado, pues es algo a lo que nos anima este documento. Son 1000 cosas, por supuesto, ¿no? Yo pongo el énfasis en esto. En la página 88, los que tengan por allí el PDF, los que no me lo piden, yo espero poderlo conseguir pronto. En la página 88 el capítulo propone e insiste en los procesos educativos en nuestras obras. Es decir, creo que, y se ha venido reflexionando en esta semana, ¿no? La importancia de un proceso educativo, la importancia de caminar con sentido, la importancia de dar líneas transversales que de alguna forma u otra entretejen todos los esfuerzos de todos los actores en las obras, de tal manera que lo que hace un prefecto tiene eco con lo que hace el profesor, tiene eco con la manera en la que recibe un administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que van realizando los compañeros del equipo de ministros tiene eco con lo que se va realizando también desde la pastoral de los jóvenes, etcétera. Entonces, desde allí, desde estas líneas, ¿no?, que va dando, el documento tiene y quiere ser una continuación de lo que se propuso en 2009. Poquito de contexto, en 2009 se proponen elementos de identidad escolapia, muy, muy concretitos, y estos elementos de identidad escolapia se glosan un poco en este documento ahora, ¿no? Se aclaran, como decía la maestra Emma, es bueno que tengamos todos claro
hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos sentimos llamados a ir o enviados a ir. Y desde ese sentido, pues bueno, una de las líneas es la de la centralidad de los niños y jóvenes, ¿no? Y reconozco que muchas veces dentro de las limitaciones, que es la otra parte de la pregunta, pues muchas veces nuestras actividades nos pueden desviar del camino con facilidad, ¿no? Iba yo cruzando rápido porque teníamos junta de gobierno y atrás de la sala de las escuelas pías en la universidad está un salón de los chamacos, ¿no? Y de repente uno de ellos dice, padre, pero lo dice de una manera que con ganas de que yo ni le oiga. Y volteo y el otro le dice, mira cómo escuchó. Y a mí se me ocurre decirles que pues escucho porque ustedes son lo esencial, chicos. O sea, y es cierto, pues teníamos lo de la Junta de Gobierno. Gracias a Dios no llegué tan tarde como es pues, mi costumbre, pero bueno, esa es otra idea. El caso es que a veces nos pueden desviar del camino las actividades mismas, ¿no? Es bueno que tengamos apertura para dedicar a los chavos de nuestro tiempo y a veces las grandes limitantes que tenemos para quienes creemos en esto del acompañarles, para quienes creemos en esto de estar para ellos, pues son la carga de trabajo y la formación en el acompañamiento. La invitación que yo haría es a reflexionar dónde desgastamos nuestras energías como personas comprometidas en las escuelas pías. Es decir, si nuestro centro tiene como centro a los muchachos, no en el discurso, sino en la acción. Y si esto sucede, pues también reconocer que, obviamente, ¿no? Sin descuidar las obligaciones propias de lo que tenemos que hacer, recordemos siempre que la razón de ser de nuestra acción está en este seguimiento de Jesús, como nos decía Juan Fernando, ¿no? La centralidad vivida a la manera del Calasanz. Pero eso será ya para la conclusión. Gracias, Padre Otilio. A continuación, Juan Fernando, si puedes dar respuesta a esta pregunta, por favor. Yo parto de dos de las cosas que ya han dicho tanto Emma como Oti, que tienen que ver con la diversidad en la manera de entender, de recibir, de reaccionar, y el acompañamiento y la escucha, que decía Oti. Porque yo siento, pensando en la presencia de Veracruz, a veces como una limitación eso, ¿cierto? Como la diversidad de obras donde cada tema, cuando vamos a pensar un tema, es muy distinto, ¿no? Esto es como ahora está de moda, es como un multiverso, ¿no? Uno puede estar hablando qué sé yo, de vida espiritual, y entonces es una cosa si estás dentro de un colegio, si vas a la parroquia, si vas a la universidad, si estás en el centro social, pues cada uno es como un universo distinto a la hora de los desarrollos concretos. Y entonces eso puede a veces como frenarnos, pero también yo siento que nos ayuda justamente en medio de tanta diversidad, como poder apostarle a a lo esencial que no se pierde en el universo que sea, sino qué es lo esencial, qué es lo que no puede faltar. Y por eso yo veo en medio de esa dificultad o limitación el alcance que veo y el proceso que yo he notado que va como dicen, increciendo en la presencia de Veracruz, de apertura, y o sea, se ha hecho mucha invitación y se ha recibido esa invitación y muchas personas se van abriendo, ¿no? A los procesos de la interioridad, del crecimiento personal, de la vida espiritual, para poder hacer discernimiento de la propia vocación y desde ahí la construcción de la comunidad y una participación más fecunda en la misión. Y yo creo que eso como elemento esencial es algo que puede unir todo, ¿no? Que puede ir como dándole sentido a todo en medio de las respuestas distintas que hay que dar en cada uno de los lugares. Entonces, sí, es como una contradicción, es como una aparente limitación,
que antes nos puedes impulsar a no quedarnos justamente en lo concreto de nuestra obra, sino abrirnos a lo esencial que atraviesa y sostiene todo, ¿no? En la esencia de lo escolapio. Entonces eso es lo que yo veo. Gracias, Juanfer. Bueno, la siguiente pregunta, que está un poquito larga, va más o menos en relación a lo que ya se podía vislumbrar en cuanto a las limitaciones, en cuanto a los alcances, y entonces desde luego que viene una reacción muy lógica, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿qué estrategias son necesarias en las obras y qué compromisos podremos asumir como colaboradores escolapios para encarnar el espíritu del capítulo general? Para esta tercera ronda, Padre Otilio, si gustas comenzar, por favor. Pensaba yo en tres, que de alguna forma u otra, pues estrategias como tales, más bien son como deseos, ¿no? Porque creo que una estrategia implica un poquito más de sesuda preocupación. Una es que los procesos de nuestro ejercicio tengan el ADN del acompañar, de la escucha activa de los jóvenes, de los niños, y que ofrezcamos espacios donde los chamacos puedan escucharse incluso ellos mismos. Me acuerdo mucho de una muchacha que acudió al TALUC y me decía, hablando de una de las actividades que se desarrollan en el taller, no me quedó de otra más que escuchar todo el ruido que traía dentro. Nuestros jóvenes están muy metidos en muchos ruidos. Nosotros mismos, como adultos, buscamos ruidos y muchas veces vivimos como sociedad un poquito esquizofrénicos, ¿no? Sin deseo de escuchar quiénes somos realmente, dónde estamos, cómo estamos. Somos bastante indolentes en ese sentido también. No nos gusta reconocer la herida, no nos gusta hablar de la herida, y dicen los chavos, ¿no? Una lloradita y le seguimos. Pues creo que una estrategia podría ser abrir espacios, tener espacios, que nuestro proceder tenga el ADN de la escucha activa. Otra es que haya foros de encuentro, ¿no? Como estos, que se aprovechen, que nos formemos en la cultura del encuentro para atender las necesidades de las personas que se acercan y que viven con nosotros. Y por último, como decía Juanfer, ¿no? Que sigamos avanzando en la lógica de comunidad, de comunión. Solos no podemos. Y no necesariamente porque la otra obra tiene la respuesta, ¿no? a mis problemas. Pues no, mis problemas son míos, sino más bien a que de verdad podamos tejer redes, ¿no? Redes de soporte, de apoyo, ¿no? Viendo otra vez a la primera estrategia. Y que de verdad podamos, en ese sentido, con un solo corazón, ¿no? y con una misma visión, como decía la maestra Emma, responder a los retos que la misma sociedad veracruzana nos está poniendo, ¿no? Somos llamados a dar testimonio de esperanza con estrategias claras, sencillas, y a veces simplemente favoreciendo el encuentro humano, ¿no? Yo creo que resumiría mi aporte en eso, favoreciendo el encuentro auténticamente humano. Muy bien, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, me tomo el atrevimiento de pedir a los dos siguientes participantes dar respuestas un poquito más concretas, por favor. El turno del siguiente es Juan Fernando Arroyave. Bueno, yo coincido en un punto con Otilio clave y es ese que él llamaba de la escucha activa. Yo estoy muy ilusionado con el lema de este año que propuso el movimiento Calasanz de Tu Voz. Una invitación profunda de verdad a hacer eso, a escuchar de verdad lo que hay y sentir. La invitación que a mí me está resonando es esta. Siempre creemos que nuestra misión es anunciarle a los niños y a los jóvenes la palabra de Dios. Y con este lema me ha venido una intuición profunda y es que Dios nos está anunciando su palabra a nosotros por medio de los niños y de los jóvenes. Y hay que escuchar,
No me alargo ahí. Yo siento que la espiritualidad calasanzia, a pesar de que no tiene tanto desarrollo sistemático como otras espiritualidades en la iglesia, es de una riqueza en medio de su sencillez y su profundidad que es clave, ¿no? Que la promovamos, no tanto a nivel conceptual, sino vivencial y abrir espacios para eso. Y leyendo todo el documento del capítulo, yo siento que acertamos con el espíritu y las líneas de fondo del capítulo si nos enganchamos con las dinámicas eclesiales y sociales que viene impulsando el Papa Francisco, ¿no? De la sinodalidad, los caminos del pacto educativo global, el modelo de iglesia que él plantea, el perfil de la vida cristiana en general y de la vida religiosa en particular. O sea, que caminando por donde va caminando la iglesia, estamos siendo plenamente escuela pía. Entonces yo creo que hay que seguirle apostando a cómo nos metemos ahí, cómo participamos y cómo empujamos. Ese sería. Muchas gracias. Maestra Emma, por favor. Gracias. Bueno, yo agregaría que a esto lo importante que es para poder caminar es sentirnos identificados, ¿sí? Enfatizar la identidad, que esto implica el estar dentro de, tener esa sensibilidad, a animar, a seguir animando a todos a que, primero, sensibilizar y conocer todas estas aportaciones que da el documento. Segundo, reflexionar y poder compartir qué alcances y qué limitaciones, así como se nos ha venido preguntando, pero sobre todo sentirnos motivados, ¿no? Esta escucha activa implica eso, estarnos moviendo, estar cambiando y sobre todo también tener una visión muy clara de que estas generaciones les tenemos que dar muchos más elementos en cuanto a sentirse amados, a sentirse queridos, porque el mundo está demandando eso. No solamente formación, en el caso de colegios principalmente, formar personas en cuanto a conocimientos, habilidades y destrezas, sino sobre todo la sensibilidad de mirar al mundo y estar pensando en función del otro y que juntos pueden construir. Entonces, estamos hablando que, en concreto, de que el caminar, la estrategia está esa, ¿no? De ir haciendo una gran comunidad a partir de pequeñas comunidades y que todos nos sintamos implicados, todos nos sintamos acogidos, todos nos sintamos acompañados, y eso es lo que nos podrá hacer más fuertes. Yo por ahí a veces anoto que digo que juntos somos más y más fuertes, ¿no? Y no es una utopía, sino es una realidad. Si nosotros nos convencemos de ello y lo hacemos, se puede realizar y quitar esos obstáculos que a veces no nos dejan ni siquiera mirarnos a nosotros mismos, porque no hay un eco que nos ayude a decir un sí a este caminar. Y pues que el Espíritu Santo, insistiré, nos fortalezca y nos ilumine. Y ahí me quedo porque si no ahorita me dice el hermano Nabor, tiempo. Muchas gracias. No, y ha terminado muy bien en relación a esto de dejarnos mover por el Espíritu Santo, ¿no? Que de hecho el capítulo general ha tomado esto como esta iniciativa, como este lema de dejarnos mover, ¿no? Bueno, pues en aras a precisamente dejarnos mover por el Espíritu Santo, voy a colocar algunas preguntas para la audiencia. Ojalá que puedan responderlas antes de marcharse, porque será un material muy preciado para lo que se realizará el día viernes. La primera pregunta que ojalá puedan compartir aquí en el chat es: ¿con qué te quedas del panel de hoy? Número dos, ¿qué se ha movido en tu interior? Después de escuchar todas estas eh, líneas, núcleos que tiene la escuela Pía, estas miradas, estos horizontes, pues sería bueno, como decía Juan Fernando, haciendo referencia al lema, queremos escuchar tu voz, que en este caso será, queremos leerte. Y la tercera es que deseamos no olvidar. ¿Qué consideras que no tendríamos que olvidar
como colaboradores, como acompañantes, como compañeros de este caminar cristiano escolapio. Muy bien, son 7:58. No sé si alguno de los tres quisiera responder a la siguiente pregunta. ¿Qué deja en tu corazón el llamado de este documento? Padre Oti, Juan Fernando, Maestra Emma, ¿alguien de ustedes que quiera compartir? Oti, has abierto tu micrófono, adelante. Hace rato, pensando un poco entre el nervio y todo, me queda esto, me queda apremio, apremio. Nuestro fundador era un hombre que miraba con agudeza la realidad que vivía, mirando las causas más hondas de aquellos fenómenos que le dolían. No se conformaba con ayudar a los que se les había inundado las casas, iba más allá. Y dentro de ese proceso usaba lo que ya conocía, lo mejor de eso, para encontrar soluciones. Innovaba con lo mejor que conocía para los más pequeños, vulnerables y descartados. Así trabajaba Calasanz. Él no desde el ego que exige resultados rocambolescos, ¿no? Calasanz no funda las escuelas pías para hacerse amigo de Pío V, sino desde el amor que impulsa a ir al encuentro del otro con humildad y convicción. Entiendo que esa llamada no es individual, sino comunitaria, que Calasanz no estuvo solo, no lo creó sin otros. Entendió que los colaboradores en las obras eran una comunidad que podía acompañarse también para caminar con los niños. Y yo esperaría que su ejemplo sea para nosotros la inspiración diaria frente a los desafíos que hoy nos surgen. Nada más. Gracias, Padre Oti. Maestra Emma. Yo evocando, primero que nada, la intención de la jornada de esta semana y pensando en por quién estamos aquí. El día de mañana es un día significativo para todos nosotros, para la orden de las escuelas pías, todos los que nos sentimos parte de ella y creemos en ella. Y es recordar a ese hombre, ¿sí? Que dio su vida, se despojó de todo, se olvidó de todo pensando en los demás. ¿Por qué lo menciono? Porque también al recordarlo, no solamente ese testimonio que dejó de amor y de fe, de perseverancia, y poner siempre todo en manos de Dios y seguir las huellas de Jesús tal y como él lo decidió y estuvo convencido. Lo evoco más como ese hombre que a pesar de sus años, hasta el último instante dijo sí, y hágase su voluntad. Yo quiero tomar esto que se está viviendo, pensando en él, en que es un sí al Señor y que tiene que ser por convicción. Y tiene que ser un constante eco en el corazón, como lo dice el tríptico con el cual fuimos, o la infografía, perdón, a través de la cual se nos fue invitando, dice el soplo del Espíritu. Pues bueno, que ese soplo del Espíritu siga siendo vivo en nosotros. Y perdón que me extienda, pero no me quiero ir sin recordar y evocar, si me lo permiten mis hermanos de panel, la oración que se dijo en la orden, en el capítulo, que dice así: ven Espíritu Santo, ayúdanos a contemplar la vida y el mundo con los ojos de Jesús. Haz de nosotros discípulos humildes y fieles del Señor, como María nuestra Madre y como Calasanz nuestro fundador. Que por su intercesión el capítulo general de nuestra orden se acoja y se reciba para gloria de Dios y utilidad del prójimo. Pues que precisamente esa vida y misión la hagamos nuestra y que sigamos soñando, pero con pasos firmes y con un corazón pleno y lleno. Tal vez mis palabras esta tarde se hayan escuchado muy utópicas, pero de utopías es lo que mantiene al ser humano y la fe es lo que fortalece para poder seguir. Ha sido rico para mí estar acá. Gracias. Muchas gracias, Maestra Emma. No sé, Juan Fernando. A mí me queda resonando también una frase de Calasanz que resume pues como tres elementos fundamentales, y es
la invitación a permanecer unidos en torno al Señor para atender a los niños y jóvenes. La unión con Jesús, la comunidad y el ministerio. Y esa frase que me gusta tanto de aquí de México, y a darle, que es mole de olla. Muy bien, pues agradezco a Tilio, a ti, Juan Fernando, maestra Emma, un gusto tenerles por acá. Y pues nada, ha sido un placer poder moderar este compartir y agradecemos a todos los presentes y a los que también están respondiendo. Gracias. No sé, Jorge, si andas por acá. Que ando por acá. No quisiera que nos vayasen, que a partir del día de hoy, sin poder concluir nuestra sesión con otra cancioncita. Habitualmente esto que han compartido hoy literalmente es el espíritu que nos mueve. No son palabras, no son textos, sino es la presencia de un Dios que decide amar a cada vez muchos. Pero eso requiere algo, requiere nuestra contribución. Quisiera terminar este momento pues casi es un momento orante, aunque sea reflexivo, inspirador, que va moviendo entrañas, con una canción. No es de José de Calasanz, pero que habla precisamente de esto que muy seguramente José de Calasanz hizo, que fue decirle al Señor, cuenta conmigo. Quizás no sea yo suficiente, quizás me falten muchas cosas, pero con tu favor, seguro iremos a buen camino. Voy a compartirles esta cancioncita y con eso sirva también de oración, sirva también para irnos al descanso, y sirva para que siga yo practicando la utilización de estos recursos. Por siempre en tu amor me quiero ofrecer. Recíbeme y dame deseos de amar, cantar y alabar tu amistad. Recíbeme, eterno Señor de todas las cosas. Yo hago mi oración con vuestro favor. Recíbeme, recíbeme. recíbeme junto a otros que quieren andar las sendas del reino y la fe. Recíbeme, tu gracia me basta para poderte cantar. Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oración con vuestro favor. Recíbeme, recíbeme.
Que el Señor, que es todo misericordia, acepte nuestro ofrecimiento de nuestra vida, de nuestras manos y de nuestro corazón al servicio de los más pequeños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz día de Calasanza el día de mañana y nos vemos primero Dios el viernes. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Ánimo, pues. A todos, bendiciones. Fin de noche. Hasta luego, buenas noches. No te vayas a desconectar, Nabor, porque tú estás grabando, brother. Sí, Nabor, puedes parar la grabación, ¿verdad? Aunque estemos grabando ahorita todavía.